Buenas noches para todos, mi nombre es Duley Rubiano y con mi grupo María Fernanda Duarte, Natalia Beltrán y Lorena Umbarila vamos a hablarles de la gestión de proyectos. Vamos a empezar con la historia. La gestión de proyectos se empezó como una disciplina que tiene orígenes en los campos de la ingeniería civil y de los proyectos del Ministerio de Defensa. Esta empezó en 1860 en Estados Unidos, cuando decidió ponerse en la labor tediosa y pesada de crear el primer ferrocarril transcontinental, el cual llevaba tareas como la adquisición, el proceso de materiales y la organización laboral. Pues tenía que tener un orden, claro está. El aumento de la productividad conllevó al trabajo extenso y las labores, al trabajo pesado y las labores extensas, ya que pues necesitaban producir mayor cantidad, pero pues el tiempo no alcanzaba, tenían que alargar las jornadas, y esto llevó a que hubiese una tasa muy alta de accidentalidad laboral. Los directores de proyectos no se demoraron mucho en analizar que la falta de planeación era la que conllevaba a que hubiesen tantos imprevistos y la ineficiencia en el trabajo. ¿Por qué decimos que ineficiencia? Ya que las personas estaban tan cansadas por sus jornadas extensas y que el trabajo no era nada fácil, pues esto conllevaba a que a veces los trabajos no se dieran de la manera eficaz que se necesitaba y tuviesen la excelencia en sus procesos, ¿sí? Y pues los imprevistos, ya que pues los accidentes no están presupuestados, no están tampoco dentro de un planeador, sino que pues pasan, son imprevistos como su palabra lo indica. Un hombre que aportó mucho a la historia de la gestión de proyectos fue Frederick Taylor, quien era un ingeniero mecánico, el cual estudió la mejora de la eficiencia y productividad de las industrias, ya que pues él opinaba que las industrias podían tener una productividad alta con un desempeño muy bueno. Esto lo hizo mediante el razonamiento científico, en el cual demostró que la forma de producir puede ser mejorada siempre y cuando se analice. Pues, ¿por qué se analice? Porque tiene que saber los pros, los contra, qué está a favor y qué no nos sirve. Una de sus frases emblemáticas fue: lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. Pues porque así podemos prevenir bastantes cosas y acciones que hagan que nuestro trabajo se perjudique o como tal nuestras labores, ¿sí? Entonces eso era lo que él decía, y pues es decir, se podría interpretar como tú puedes trabajar poco, pero desde que lo hagas de manera buena y excelente, es decir, que tu trabajo funcione, será muy bueno, pero que sacas tú trabajando supremamente rápido cuando tu trabajo no lo haces con eficacia, excelencia, y te va a quedar mal hecho. Entonces no sirve de nada eso. Frederick Taylor tenía un socio quien se llamaba Henry Gantt, también era un ingeniero mecánico. Analizaba las construcciones naviales y el orden de tareas de construcción, ya que pues todo debe tener una secuencia y pues un paso, ¿cierto? Entonces eso era lo que él estaba analizando. Él creó un diagrama. Este diagrama era un diagrama lógico, tenía tarea con sus dependencias. ¿Qué indica esto? Que tenía, digamos, una tarea específica. Esa tarea tenía dos opciones. Una era el sí, o sea, si se cumplía; la otra era si no se cumplía. Si se cumplía, cuál era el paso siguiente, o si la tarea salía bien, qué era el paso a seguir; y si no se cumplía o la tarea no era eficiente, cuál era la alternativa y el paso a seguir. Toda opción tenía sus dos decisiones. No había punto medio, porque eso conlleva la mediocridad y a que una empresa o una asociación no sea exitosa. Este diagrama, años más tarde, se convirtió en un diagrama muy famoso, más conocido como el diagrama de Gantt,
el cual tenía tres variables que se daban a conocer. Una era la secuencia, el otro era la duración y el otro era el grado de avance de las actividades o proyectos que se realizaban. Este diagrama sí fue de mucha ayuda para los gerentes de proyectos, para los ingenieros de construcciones navales, para la ciencia y el arte de gestión de proyectos. Esto, pues precisamente ya que fue muy bueno, se adoptó por las industrias anexas para incrementar en sus proyectos y haciendo que estos fueran mejores. En la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, se dio en 1914 a 1918, en los cuales aumentaron los proyectos militares y lo que hizo que se dieran coordinación de varias interacciones. La primera era crear nuevas estrategias y la segunda, nuevas herramientas organizacionales. Esto trajo el diagrama PERT y el método de camino crítico. Estas herramientas ayudaron que los directores de proyectos tuviesen mayor control sobre el flujo y los resultados de sus proyectos, haciendo que se facilitaran las tareas complejas, porque pues que tenían que tener un reporte de lo que iba pasando conforme a lo que se estaba haciendo y de ahí depender cómo saber cuál era el paso a seguir. O sea, es decir, poner prácticamente en práctica, valga la redundancia, el diagrama de Gantt. La era moderna, que fue en la década de los 50, en esta época los ingenieros de diferentes especialidades empezaron a trabajar en conjunto, en equipo, pues ya que se dieron cuenta de que era mejor y era más efectivo para la realización de las actividades, lo que llevó al que el conocimiento generado durante las operaciones de manufactura en tiempos de guerra contribuyera a enfatizar la importancia de la gerencia de los proyectos. A finales de la Primera Guerra Mundial, este conocimiento fue adoptado por gran parte de la industria comercial. La gestión de proyectos se empezó a conocer como una disciplina y una profesión, es decir, algo más serio que tenía bases contundentes para llevarse a cabo. En 1969, Estados Unidos creó un instituto llamado el Instituto de Gerencia en Proyectos, el cual fue conocido como las siglas PMI, y pues al ser creado en Estados Unidos era una institución extranjera. Por ende su nombre original era Project Management Institute, el cual fue una asociación sin ánimo de lucro, es decir, que no buscaba obtener dinero ni ganancias de ese centro, sí, de ayuda, digámoslo así. Se convirtió en el más grande del mundo, pues que no tenía esa finalidad de lucrarse, de obtener dinero, claro está. Y esta fue una organización demasiado exitosa, ya que se dedicó y se enfatizó a tener las disciplinas de la gestión de proyectos. A continuación, mi compañera María Fernanda Duarte va a hablarles de los beneficios de la gestión de proyectos. Yo soy María Fernanda Duarte y les voy a hablar sobre los beneficios de la gestión de proyectos. Empecemos definiendo qué es la gestión de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos es la disciplina del planteamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que la gestión de proyectos nos ayuda a llegar a un objetivo mucho más fácil y teniendo menos problemas. Entonces, la gestión de proyectos lo que hace es que haya una comunicación entre todos los entes de la empresa, entre todas las personas que conforman la empresa, para poder llegar a un objetivo, esto teniendo en cuenta unos planteamientos y unos parámetros que se hayan dado. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios de la gestión de proyectos. Entonces, la primera, pues si quieren pueden acá ir leyendo. La primera, maximiza la capacidad de la organización, consigue más con menor costo. ¿Esto qué quiere decir? Que identifica las responsabilidades de cada uno de los funcionarios o de los miembros que están en la empresa. Entonces, la gestión de proyectos lo que hace es que uno pueda reconocer las responsabilidades que tiene cada miembro de la empresa. Entonces, la segunda es coordinar los diferentes recursos internos y externos.
Entonces, esto lo que ayuda es que haya un contacto entre el proveedor y la empresa. Así se van a aprovechar las sinergias. ¿Pero qué son sinergias? Bueno, sinergia es la integración de sistemas que conforman un nuevo objeto. Lo que quiere decir es que acá lo que vamos a unir son los funcionarios con los proveedores, la empresa como tal. Entonces vamos a hacer una sinergia, que es la unión de ellos para lograr un objetivo. La tercera dice, aporta una visión centrada en el cliente, ya que el jefe de proyecto es generalmente el interlocutor único del cliente y defiende los intereses del mismo dentro de las organizaciones. Entonces, esto lo que hace es que el cliente tenga una visión y sepa qué es lo que se está realizando en el proyecto. Interlocutor es el que habla, entonces digamos que el jefe es el que habla con el cliente, pero lo que va a hacer la gestión de proyectos es que no solo el jefe, que es el interlocutor, perdón, sino todos los miembros de la empresa sepan y se puedan comunicar con el cliente y le expliquen de qué se está tratando el proyecto y pues esto como tal. La cuarta dice proporciona la información a la gerencia y reduce la necesidad de que todos los miembros del equipo estén realizando informes constantemente, ya que se centraliza la información en el jefe de proyecto. Ok, esto lo que quiere decir es que la mayoría de veces los miembros de la empresa tienen que hacer un informe y mostrárselo al gerente y pues como para tener un soporte de que sí están realizando el trabajo. Ahora, lo que hace la gestión de proyectos es que centraliza todo en el jefe de proyecto. El jefe de proyecto es el que va a tener, digamos, todos los informes y se lo va a entregar a la gerencia, para que así la gerencia, digamos, no se llene de tantos papeles y de tantos informes, sino tenga solo uno en el cual va a estar toda la información reunida. La otra dice asegura la calidad, ya que permite proporcionar al cliente un resultado acorde con los requisitos y con adecuación al uso. Ok, entonces esto lo que nos dice es que asegura la calidad. ¿Qué es asegurar la calidad? El cliente va a poner unos parámetros pues para que se pueda realizar el proyecto el proyecto. Entonces la gestión de proyectos lo que va a hacer es que todos estos parámetros que puso el cliente se lleven a cabo para que el objetivo salga bien. Entonces digamos que la gestión de proyectos nos va a dar como unas instrucciones para que nuestro objetivo sea acorde a lo que nos pidió el cliente. La otra dice asegurar que el producto resultado del proyecto esté claramente definido y acordado por todas las partes implicadas. Ahora, ¿esto de qué se trata? El resultado del proyecto se supone que es la unión de el trabajo que hicieron todos los funcionarios de la empresa. Entonces, la gestión de proyectos lo que hace es verificar esto para que todas las partes implicadas cumplan un objetivo y pues puedan hacer que el proyecto salga a flote y pues esté de acuerdo. La 7 dice fomentar las utilizaciones de buenas técnicas de planificación y animar a hacer estimaciones más precisas. A ver, ¿qué son estimaciones? Antes de explicar ese punto. Las estimaciones es hacer una aproximación a algo. Entonces, digamos, yo tengo un valor de, no sé, 100.000 y le sumo 10.999. Ahí lo que hago es aproximar, digamos, el 10.999 a 11.000 y pues ahí sí hacer como la suma. Entonces la estimación es la aproximación del trabajo de una persona con el trabajo de otra persona y hacer una aproximación hacia el objetivo como tal. Ahora sí les voy a explicar ese punto. Fomentar las utilizaciones de buenas técnicas de planificación y animar a hacer estimaciones más precisas. Entonces la gestión de proyectos lo que hace es que, digamos, nos activa de cierto modo y hace que nosotros empecemos a utilizar nuevas técnicas, las cuales van a hacer que nuestro proyecto mejore y salga mejor y tenga mejores resultados. Y lo de hacer estimaciones es que, digamos, que no quedarnos en lo básico, no tener como la mente cuadriculada, por decirlo de algún modo, sino hacer como una aproximación a algo y pues ir más allá. Ahora las ventajas y las desventajas de la gestión de proyectos. Entonces, bueno, acá la imagen, lo verde son las ventajas y la X son las desventajas. Ok, entonces las ventajas es que el usuario ve la evolución del sistema y lo hace más seguro. Como lo expliqué anteriormente, el usuario o el cliente, él puede ir viendo qué se está haciendo con su proyecto.
Y esto, pues si él tiene que hacer alguna corrección, la puede hacer. Y así va a estar, digamos, más seguro a la hora de recibir su proyecto, ya que sabe que sí está de acuerdo a los parámetros que se dieron. Ahora se generan pocas confusiones. ¿Por qué? Porque ya al entregar solo un informe, que lo va a tener el jefe de proyecto, digamos que la gerencia no se va a enredar con tantos informes y todos van a tener que tener, perdón la redundancia, tener que tener lo mismo. Sí, porque como se tiene que comunicar para poder llegar al objetivo, entonces todos tienen que saber lo mismo y todos tienen que conocer lo que hizo el trabajo del otro. Entonces, a la hora de que el jefe de proyecto vaya a ir a la gerencia, pues él ya sabe qué fue lo que hicieron y ya tiene toda la información reunida en un solo informe. Por ende, la gerencia ni el jefe de proyecto se va a enredar y pues así van a tener mejores resultados. Se mejora la comunicación, ¿por qué? Porque cada ente de la empresa o cada funcionario tiene que hablar, o sea, tiene que comunicarse para poder llegar a un punto específico y poder lograr su objetivo, que es entregarle un buen proyecto al cliente. También buena comunicación, ¿por qué? Porque el jefe de proyecto tiene que hablar con todos, lo cual no se hacía antes, y pues la gerencia también va a saber qué es lo que está haciendo cada uno. También buena comunicación porque el cliente va a poder hablar con los funcionarios de la empresa, pues para así, digamos, darle algunas recomendaciones o poner algunos parámetros. Bueno, estas son las ventajas. Ahora las desventajas. Entonces, como pueden ver acá, ¿dónde están las desventajas? No hay desventajas. ¿Cómo así que no hay desventajas? No hay desventajas porque la gestión de proyectos está tan planeada y tiene tantas buenas técnicas que no hay desventajas, ya que se supone que las mayores desventajas es que no hay comunicación y que siempre hay como una confusión. Con la gestión de proyectos ya no existe esto, ya que hay una comunicación y pues todos como que tienen como que comunicar entre sí y pues así no van a haber confusiones. Bueno, con esto doy finalizada mi explicación. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces luego definamos qué es un proyecto. Un proyecto es un desafío temporal que se enfrenta para la creación de un único servicio o producto y este tendrá la necesidad de ser planificado y controlado. La administración eficiente del proyecto implica utilizar procesos de gestión para etapas de inicio, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. Para que un proyecto se lleve a cabo deberán haber personas involucradas en este, que serán los interesados. Los interesados son todas aquellas personas que serán afectadas por el proyecto en función de intereses particulares, son los que directamente estarán afectados en el proyecto. Los principales interesados en el proyecto serán el director del proyecto, ya que él es el que dirige a todo el equipo de trabajo para un buen proyecto, sobre quien recaen todas las ideas y él transmite la información y da órdenes. Los clientes, quienes son de alguna u otra manera los que necesitan el proyecto y estarán demasiado pendientes de la iniciación de su proyecto y finalización de su proyecto. La organización, los miembros del grupo de trabajo, quienes son una parte fundamental del proyecto, ya que ellos son los que llevan a cabo el funcionamiento del trabajo para que pueda salir, para que salgan adelante muy bien sus proyectos. El gobierno, la comunidad y los inversores, quienes son los que aportarán el dinero. Para que un proyecto tenga un buen funcionamiento, se debe tener en cuenta la restricción triple. Todo proyecto está limitado por tres restricciones básicas, que son el tiempo, el costo y el alcance. Pero pues el director del proyecto se enfrentará a cuatro variables: el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Es decir, que todas estas tres restricciones giran en torno de la calidad para que todo salga bien. Esta es la calidad y alrededor de la calidad gira el tiempo, los costos y el alcance. Un ejemplo es que, digamos, la construcción de un edificio. Se necesitan 10 pisos en determinado tiempo, pero resulta que en ese determinado tiempo solo se alcanzaron a construir 5 pisos. Pues entonces, para que la calidad sea mucho mejor, se deberá dejar el trabajo hasta los 5 pisos.
para tener una buena calidad y para cumplir con el tiempo. Para esto se debe tener un buen director, un buen líder. El logro de los objetivos recaen sobre las personas que estarán comprometidas en el proyecto. Por esto es fundamental que el director maneje una buena administración y las personas que están involucradas en el proyecto también lo hagan. Es que cooperen en sus ideas y estrategias para llevar al éxito el proyecto que se está realizando. El director o el director debe ser un buen líder. Este deberá elegir muy bien las personas con las que va a trabajar el proyecto. Deberá elegir buenas estrategias, ya que él es el que lleva de la mano el éxito. Y él tendrá que decidir si llegar al éxito o fracasar. Bueno, las características de un buen líder él tiene que ser reconocido como tal. Todo el mundo en el proyecto tiene que saber quién es el director, ya que toda la información debe llegar a él, porque él es el que va a tener la última palabra. Debe comunicar a los miembros del equipo lo que está pasando, lo que se debe hacer de forma clara, concisa y completa. Él es el que tiene que decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Entonces, pues, él tiene que hablar de una forma muy concreta a los que están involucrados en el proyecto, ya que él tiene que dar las órdenes y tiene que ser como órdenes específicas para que el funcionamiento del trabajo sea perfecto. Comunicará lo que él hace, para que no sospechen o juzguen de que él no hace nada o no hace lo que le corresponde. Digamos, un jefe o un líder que se la pase sentado y no haga nada, pues claro que las personas del proyecto serán los que van a juzgar y van a decir, no, pues él no hace nada, entonces, ¿cuál es el ejemplo que me está dando? Entonces tiene que ser la persona que haga y comunique todo lo que está haciendo. Él debe negociar todo, él tiene que analizar los diferentes precios, los diferentes costos y tiene que tomar decisiones. Debe ser un medio de comunicación entre el trabajo y los mismos empleados, ya que como él es el que da las órdenes, él tiene que ser ese medio que tiene que comunicar todo, tiene que comunicar cómo se está yendo el trabajo, cuál es el ritmo del trabajo, cómo es el proyecto, tiene que dar la comunicación, así sea la más mínima comunicación, tiene que compartirla frente a todos. Debe ser una persona que no desiste en el proyecto, ya que él es la persona a la que se le deberá haber más inspiración. Va a ser la persona más interesada, entonces él no puede estar en ningún momento rendido, porque claro que las personas lo van a notar y entonces él en ningún momento puede estar así. Si ve a alguna persona así, él tiene que dar un apoyo moral, una fuerza y tiene que sacar adelante el proyecto, porque de alguna u otra forma él tiene que cumplir. Debe ser una persona correcta, por lo tanto debe dar ejemplo a los demás. Pues para los empleados es muy importante tener un líder, pero que dé ejemplo, porque si no, entonces no se estaría haciendo nada. Ellos tienen que mirar muy bien a quién van a seguir, a quién le van a compartir sus ideas, para quién está trabajando. Entonces el jefe debe ser una persona muy correcta y tiene que dar ejemplo. Es la persona más estratégica, ya que todas las ideas y consultas van dirigidas a él. Él tiene que tener buenas respuestas, ya que todas las preguntas van dirigidas a él. Tiene que ser muy estratégico en cuanto al trabajo, ya que es muy importante que no se fracase. Es la persona correcta para decir qué es lo que se va a hacer, cuáles son las estrategias que se van a tomar, ya que digamos una idea, todas las ideas van a llegar hacia él y él tiene que saber qué hacer con ellas. Por eso es importante que él sepa tomar muy buenas decisiones. Es el que dirige al equipo al éxito. Él va de la mano al éxito. En cualquier mínimo error se puede ir todo al piso o puede fracasar. Entonces, toda la gente tiene que cooperar para que él los pueda sacar adelante. Bueno, la planificación es importante
que la tenga un proyecto, pues porque se debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuánto costará? Al principio de cada proyecto se deben analizar estas preguntas para saber de lo que se trata el proyecto, para saber de lo que se va a trabajar. Analizar las diferentes estrategias que se pueden tomar. Analizar quiénes son o quién es la mejor opción para realizarlo. Analizar los diferentes costos para la eficiencia del proyecto para así tener mínimos porcentajes de trabajo. Todo esto lo tiene que tener un buen líder, ya que él tiene que tomar decisiones y tiene que saber responder a estas preguntas. Bueno, y por último, de este tema es las metas y objetivos. Los objetivos del proyecto deberán desegregarse en menores metas que deberán ser claras, realistas, temporales y mensurables. Claras deben posibilitar de cualquier director competente y pueda guiar el proyecto sin mayores inconvenientes. Deben ser realistas. Deben estar dentro de las restricciones de tiempo, alcance y recursos, y sobre todo calidad. Temporales deben ser definidos con una fecha de inicio y de finalización, y mensurables deben ser fáciles de medir para poder verificar el éxito en el cumplimiento del proyecto. Bueno, entonces seguimos con los procesos del alcance del proyecto. La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos para garantizar que éste incluya todo el trabajo requerido para que éste pueda ser completado con éxito. El objetivo principal de este es poder definir y controlar qué se va a incluir y qué no se va a incluir dentro del proyecto. Como lo vemos en la imagen, hay ciertos objetivos a los que estos quieren llegar para alcanzar el proyecto. Entonces deben decidir si lo que quieren hacer o lo que están pensando en hacer va a hacer que el producto o el proyecto pues funcione como debe ser. Este tiene 5 fases, como lo vemos en la siguiente gráfica. Este tiene 5 fases. La primera es recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la EDT, que más adelante vamos a ver qué significa EDT, verificar el alcance y controlar el alcance. Estos procesos consisten en monitorear el estado del alcance del proyecto o del producto, y así también se gestionan los cambios de la línea de base del alcance. Entonces empecemos con el primer punto, que es recopilar los requisitos, o con la primera fase. Recopilar los requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto y gestionar las expectativas del cliente. La base de los requisitos son la EDT, que como ya lo dije, más adelante vamos a ver qué es y qué significa. Entonces, recopilar los requisitos se deben como reunir, por decirlo de alguna manera, cada documento que sea necesario para que este proyecto o producto se pueda cumplir con éxito. Tiene entradas, herramientas de técnicas y salidas, como lo vemos en la imagen del lado inferior derecho. Entonces, está el acta de constitución del proyecto y el registro de interesados. En las herramientas debe tener juicios de expertos, análisis del producto, identificación de alternativas y talleres de evaluación de alternativas. Y en las salidas debe tener declaración del alcance del proyecto, actualización a los documentos y actualizaciones a los documentos del proyecto. Entonces, eso sería básicamente recopilar requisitos. Luego sigue la segunda fase, que es definir el alcance. Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. La preparación de una descripción detallada del alcance del producto es fundamental para su éxito y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto. Entonces, como lo vemos en una de las imágenes, hay
personas que se encargan de describir detalladamente qué se va a hacer para alcanzar para que el proyecto o el producto tenga un éxito rotundo. También tiene, como en la anterior, tiene entradas, herramientas de técnicas y salidas. Entonces, las entradas son actos de constitución del proyecto, documentación de requisitos y activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas tiene juicios de expertos, análisis del producto, identificación de alternativas y talleres facilitados. Y por último, en las salidas tiene dos cosas: declaración del alcance del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Entonces, eso pues es la segunda fase, que es definir el alcance. Ahora vamos a pasar a ver cuál es la tercera fase, que es crear la EDT. La EDT son estructuras de desglose del trabajo. Entonces, crear la EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. La estructura de desglose del trabajo organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en la declaración del alcance del proyecto aprobada y vigente. Entonces, y algo importante es que también jerarquiza o categoriza qué es lo más importante y qué es lo menos importante para que este producto o proyecto se llegue a cumplir. Entonces, como lo vemos en la imagen, hay una persona que está organizando qué se debe y qué no se debe hacer para que este tenga un éxito. También jerarquiza, como ya lo dije. Tiene entradas, herramientas de técnicas y salidas. Las entradas son 3: enunciado del alcance, documentos de requerimientos y activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas solamente tiene la descomposición. En las salidas tiene la EDT, estructura desglose del trabajo, el diccionario de la EDT, línea de base del alcance y por último tiene actualización de documentos del proyecto. Eso es lo que significa crear la estructura de desglose del trabajo. Luego de esto sí que verificar el alcance. Verificar el alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado e incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador para asegurarse de que sean completados satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. Entonces, como lo dice la definición, lo que tienen que hacer es que cada uno de los integrantes de este proyecto o producto acepte o desapruebe las decisiones que se toman. Tienen que tener una decisión en común para llegar al objetivo al cual quieren llegar. Como todos los anteriores, también tienen entradas, herramientas de técnica y salidas. Las entradas son 4. Debe tener enunciado del alcance del proyecto, el diccionario de la EDT, el plan de gestión del alcance del proyecto y productos entregables. Herramientas y técnicas solo debe tener la inspección, y las salidas son productos entregables, cambios solicitados y acciones correctivas recomendadas. Como pues ya lo dije, pues esto es lo único que significa verificar el alcance del proyecto. Luego, por último, sigue controlar el alcance. Entonces, controlar el alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso de realizar el control integrado de cambios. Entonces, esto significa que alguien debe monitorear si el objetivo al que quieren llegar se está cumpliendo al pie de la letra o como ellos quieren que se cumpla. También, como los anteriores, tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas. De entradas tiene 5. Plan de la dirección del proyecto, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, datos de desempeño del trabajo del proyecto y activos de los procesos de la organización. Tiene como herramienta el análisis de variación
Y como salida tiene la información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto actualizados y activos de los procesos de la organización actualizados. Entonces esto es básicamente lo que debe tener el control del alcance del proyecto. Y ya pues damos por finalizada nuestra exposición, así que muchas gracias por su atención.